Anita, tenemos invitadas. Sí, y justamente lo que queríamos hacer era preguntar, a ver, ¿cuál es la situación que se vive en los colegios? ¿Cómo se pueden llevar adelante las medidas? Y si es cierto, y hay alguna forma también de medir la cantidad de contagios que hay con los alumnos que acuden justamente a los establecimientos y también con los profesionales, obviamente, de la educación. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? ¿Hay alguna manera, por ejemplo, de medir estas estadísticas que se han referido en el gobierno? Si es cierto que los alumnos se pueden llegar a contagiar en los colegios, si no, si se puede reducir la cantidad de personas que hay en la calle y eso también podría ayudar. Mirá, en principio, importante aclarar. Nosotros representamos el colectivo de los jardines de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Lo cierto es que nosotros, más allá de las encuestas publicadas por el ministro Trota, con quien hemos trabajado todo el año pasado, o sea que él conoce muy bien cuál es el tipo de trabajo que se hace en las escuelas y cuál es el protocolo que se ha llevado adelante, nosotros desde la Cámara del Nivel Inicial de la Ciudad de Buenos Aires estamos en condiciones de afirmar que en nuestros establecimientos, por lo menos de la ciudad, el nivel de contagio es menor al 1%, de hecho es menor a las estadísticas nacionales que se han publicado. Nosotros hemos hecho nuestras propias encuestas. Y además, vos hiciste mención al tema del transporte. El 80% de nuestros niños y niñas se acercan a la institución a pie y el otro 20% lo hace en vehículo particular. O sea, estamos transmitiendo una realidad propia de los jardines maternales, ¿no? Y después, el conocimiento que uno tiene por tener hijos y por estar en contacto con colegas de otros niveles, lo cierto es que los contagios dentro de la institución educativa son mínimos. Es cierto el porcentaje menor al 1%. Y otra cosa que también es real es que los contagios que eventualmente suceden no se replican dentro de las burbujas de las escuelas. Todos los contagios que nosotros hemos detectado en nuestras instituciones estamos en condiciones de afirmar que son contactos que han venido de afuera, contacto estrecho de algún otro familiar, de alguna reunión de alguno de los adultos. Y muchos jardines hemos tenido cero. Tengan en cuenta que nosotros estamos abiertos desde noviembre y tenemos la experiencia de haber tenido abiertas las instituciones todo enero y todo febrero en la modalidad de colonia, porque nuestras instituciones no cerraron sus puertas. Y el nivel de contagio sigue siendo el 0,6. Bien, está Florencia Palombo. Florencia, ¿cuál es la realidad? Ella hablaba recién de las instituciones de nivel inicial, privados, y me quedo con algo que dijo. El 80% viene caminando y el 20% si lo hace es trasladado por un auto particular. Pero en el caso de las escuelas públicas, Florencia, ¿cuál es la situación? Mira, yo en primer lugar rechazo y repudio lo que acaba de decir la persona que acaba de hablar en sus declaraciones, porque me parece completamente falso y en este momento absolutamente criminal. ¿Lo que dijo Paola es falso? Sí. ¿Por qué es falso? Absolutamente. ¿Por qué? Miren, hay estudios que hablan justamente del incremento de contagios en niños de 0 a 19 años, estudios que aparte también se evidencian a nivel internacional, no únicamente en nuestro país. Sí. Y además lo que ella comenta del transporte público, no sé, será la realidad que ella defienda a partir de la mano del lucro de la educación privada. Pero si nosotros hablamos de cuestiones más generales, hay estadísticas inclusive nacionales que hablan de un incremento. Decir primero la plata, después la educación o la salud de los chicos? Primero la plata y después la educación. Detrás de la apertura de las escuelas, de la línea aperturista de los gobiernos, claramente hay una intención que no es pedagógica, sino que tiene que ver con el reclamo de las cámaras empresariales como la UIA, por ejemplo, para normalizar la economía y pretender erradicar cualquier tipo de licencia de los trabajadores con los que gozamos todo el año pasado. Los chicos de la escuela pública van en colectivo, van en transporte público, no van en auto. Hay estadísticas, no sé, hay de todo, quiero decir, pero hay estadísticas nacionales que hablan, digo, esto lo puede buscar uno en cualquier lado, que oficiales, quiero decir, hay evidencia que dice que se ha incrementado de un 15 a un 20% el transporte público. ¿Mintió Larreta? Por supuesto que miente, es absolutamente perverso lo que defienden las compañeras que están acá, es absolutamente perverso lo que está defendiendo el gobierno el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sabrina, a ver, estamos al límite. Recién hablaba el ministro de la provincia de Buenos Aires, también Quirós, hablaba el de Fernández, dijo que el 95%... también hablaba Quirós. Estamos al límite. En el Sanatorio Méndez, que es el sanatorio que atiende a los empleados municipales de la Ciudad de Buenos Aires, se murió un trabajador en estos días porque no pudo acceder a una cama de terapia intensiva. El día de ayer una docente estuvo buscando desesperadamente una cama y gracias, por suerte, se pudo conseguir, pero está absolutamente colapsado. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Una presencialidad en este contexto? Sabrina, te quiero escuchar. Nosotros podemos hablar desde el nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que lo que pasa a nivel nacional, nosotros representamos a la Ciudad de Buenos Aires.
Y según nuestras encuestas y según lo que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los que van a los jardines maternales y a los jardines de infantes van a pie o en auto. Después lo que pase en los otros niveles no es algo que nosotros podamos mencionar. No es algo, yo lo que me pregunto es esto, ¿no? No es algo que en realidad se esté como excluyendo una especie de burbuja Capital Federal, entendiendo que en realidad las medidas tienen que ser para un contexto y un territorio que sería el AMBA. Uno no puede dejar de encerrar a todo lo que es el territorio que en este momento está teniendo contagios y está en una situación realmente crítica. Estamos de acuerdo, pero la realidad es que si vamos a cerrar, no podemos cerrar solo las escuelas, porque ayer estaban todos en las plazas, estaban todos en las ferias, entonces los nenes no están, los niños y niñas... En Capital Federal. Bueno, en Capital y en el conurbano. Hay una responsabilidad también de las fuerzas de seguridad que evidentemente no la están cumpliendo. Le quiero preguntar a ustedes, más allá de la defensa del nivel inicial, del sector privado, lo repito porque quiero que quede claro. Por favor, ayer hubo una imagen muy fuerte, Paola, ayer hubo una imagen muy fuerte, en donde había muchos padres defendiendo la apertura de las escuelas, en la Quinta de Olivos, lo habrán visto ustedes, chicas, seguramente, en donde había muchos chicos. En donde chicos, en lugar de estar en la clase online, porque se defiende justamente la educación y yo estoy a favor de la educación, quiero que se entienda, pero esos chicos perdieron horas de clases online ayer para ir a protestar y acompañar a los padres. Yo siento que fueron usados por los padres, yo siento que compraron un discurso político. Esos chicos ayer perdieron el tiempo y si se pide por la apertura de las escuelas, me parece que ayer tendrían que haber estado conectados para escuchar a su profesor. ¿Saben qué hicieron algunos colegios? ¿Saben lo que hicieron? Les justificaron la falta. Les justificaron la falta porque estuvieron en los abrazos solidarios o en las manifestaciones. A mí me resulta, la verdad, increíble. Mira, increíble. El abrazo solidario de ayer, nosotros en particular no lo hicimos. Sabemos que hubo un montón, en Capital también. La realidad es que el derecho a la protesta del reclamo, que haya durado, porque no duró más de una hora, se cantó el himno, se abrazaron las instituciones, entrar en pugna y en una polémica por una hora en donde los niños quisieron formar parte, porque vos podés microfonear a un niño que el padre dé consentimiento y te va a decir que quiere estar en la escuela. ¿Seguro? Totalmente. Sí, que quiere estar en la escuela, seguro. Sí. Y ayer no estaban en la clase online. Bueno, ¿no? Pero estaban... ¿Viste que es contradictorio? Bueno, pero estaban con su familia reclamando por un derecho ¿Tenían que estar ahí o tenían que estar en clases? Pero tenían que estar ahí o tenían que estar en clase virtual. Perdieron una hora. No veo, me parece, la consistencia en el... No, el tema es la contradicción en lo que se justifica y lo que no se justifica. Porque cuando vemos a chicos que están reclamando junto a sus padres por un plato de comida, nos enojamos y decimos... ¿Qué es lo que hacen esos nenes cortando una calle, no? Claro. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias tienen que estar llevando adelante o siendo la cara visible de algo que es una protesta? A ver, uno entiende. La verdad es que cada uno de nosotros, de manera lógica, tenemos nuestros pensamientos y tenemos nuestras ganas de llevar adelante algún tipo de protesta, visualizar lo que pensamos. Yo hubiera ido, por ejemplo, a lo que fue el día que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No me parecía correcto. No era el momento. Me parece que no era el momento. No era algo que se tuviera que llevar adelante. Entonces, uno lo que no entiende es cómo no hay una especie de balance en llevar a los chicos a un lugar como ese. A los chicos ayer se los veía sin barbijo, se los veía a todos que estaban en el lugar, más allá de que estuvieran a cielo abierto, que estuvieran todos amontonados, sin ningún tipo de distancia. Hemos visto situaciones también muy agresivas y violentas con los efectivos que estaban en el lugar, tratando de ingresar a la Quinta de Olivos. Entonces, uno se pregunta, ¿es esa la manera? Porque todo esto que está pasando, en 10 días quizás la Corte Federal termine diciendo, bueno, no, ¿saben qué? No tienen que ir a clase y se terminaron los 15 días y quizás ya estamos todos volviendo. Entonces uno no, es como que siente que hay una contradicción en todo esto y una utilización política también. Seguramente, pero no creo que este sea el punto hoy. La hora en que los niños estuvieron ayer abrazando las escuelas me consta porque fue una misiva desde padres organizados en donde estaban muy claras las pautas. No creo que sea el punto, no le encuentro el punto de comparación con niños utilizados en protestas permanentes, vulnerando el derecho de los demás
cortando eventualmente una calle durante semanas y semanas. ¿Vos A creés niños que, habrá, por a niños ejemplo, en una vereda, en la puerta de su ¿vos escuela, creés que una hora con su familia. Pero vos creés que estas no veo el personas punto que de están comparación. llevando adelante una manifestación de esa manera No, yo te estoy pueden hablando llegar a poner en riesgo a No, te otras estoy hablando personas y puntualmente vulnerar... del planteo de ayer, que los chicos perdieron la hora de clase porque estaban, la hora de virtualidad porque estaban con sus padres. Las horas. Porque si los chicos fueron... ¿Las clases comienzan a qué hora? Ayúdame, ¿a qué hora comienzan? A las 8 8 de la mañana. 8. En los colegios privados, no de ustedes, porque son nivel inicial, pero en los colegios privados, los chicos adolescentes, ¿a qué hora empiezan? 8 y cuarto, 7 y media, dependiendo del colegio. Sí. Hasta que llegaron ahí. A las 8 ya no estaban en clases virtuales. Estuvieron por espacio de 2 horas y media, 3, porque se fueron a las 11 de la mañana de la Quinta de Olivos. Hasta que llegaron a sus casas, son 4 horas. Es decir, media mañana, 4 horas de clase no tuvieron. Y estamos viendo que en algunos colegios van 3 días a la semana. A veces 4 horas, a veces 3, dependiendo. Hay algunos que tienen suerte. Los doble escolaridad van una semana a la mañana y otra semana a la tarde. Eso es muy positivo. Ahora, algunos, la mayoría, no tuvieron clases ayer. Los que podían tener online. ¿Se entiende a dónde voy? Y entiendo la postura de ustedes, chicas, y la respeto. Sí, ¿qué me querés decir? Yo quiero ser muy categórica Sí, y concreta con lo siguiente, porque discursos como el que defienden estas compañeras nos llevan a convivir con la muerte y a la muerte, pero literalmente. es respetable el discurso de ellas, ¿eh? Es sí, respetable. pero yo quiero manifestar lo siguiente y por eso quiero ser muy concreta. Sí. Las docentes y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires en este momento, la mayoría, estamos desarrollando una huelga muy importante, porque ahí el título colocaba maestras enfrentadas por los chicos. Yo en realidad lo que quiero decir, puedo tener cierto acuerdo, digo, porque tenemos posiciones completamente diferentes, pero lo que yo quiero decir es que acá estamos nosotros en defensa de la vida y de la educación. Yo, por supuesto que estoy totalmente a favor del hecho de la escuelas cerradas educación. o escuelas abiertas? Yo lo que creo es que en este contexto epidemiológico ninguna aula es segura, ninguna. Sí. Y justamente nosotros tenemos evidencia de que la presencialidad escolar ha disparado la segunda ola y en el mes de mayo va a prevalecer cepas mucho más peligrosas, va a aumentar el frío y esto va a ser exponencialmente muchísimo peor. Entonces, el ¿Cómo serán reclamo... las clases en invierno, no? Porque tienen que estar las ventanas abiertas para que las aulas se ventilan. ¿Cómo serán las clases en invierno para los chicos? Por ese motivo, el reclamo Como integral era en tu no es época. únicamente la suspensión de las clases presenciales en defensa de la salud y la vida, contra el discurso de la muerte, como el que acá se está enarbolando. Pero no es muy fuerte el sino que discurso de la aparte, muerte. sí, Pero se no es están muy fuerte. colapsando los Pero no voy a hospitales permitir y la postura. presencialidad escolar pero no voy a claramente permitir atenta que- contra no la voy a defensa de la permitir vida que del se nos conjunto de la Florencia, comunidad para mí me suena educativa. muy fuerte. El discurso de la No. muerte me suena muy fuerte. La Yo verdad entiendo que la no. postura de Enfrentando ellas. eso. La verdad que no, Ese porque contexto entonces para que tenemos que puedan. pensar que el ministro de Educación están, a ver, ahora las habrá bajado las publicaciones que hizo y las placas que publicó por todos lados el ministro Nicolás Trota, Sí. quien me merece total respeto, y la ministra de Salud Nacional. Sí. ¿Mintieron esos datos? Evidentemente sí. Sí. Evidentemente sí, porque de hecho después la evidencia Nosotros tenemos demuestra también que el los gobierno datos nacional, propios. La escuela es un justamente espacio apretado por protocolizado. esta ¿A situación, dónde van los tuvo que niños salir que no a van a la desmentir lo que escuela? decían ¿A los dónde ministros van de los todo niños que no color van a la escuela y y que decir no que las pueden clases se conectarse? tenían que suspender. ¿A Nosotros dónde van tenemos los un niños que planteo no muy van a la integral escuela? Si no que hablan de a una, incluye no se la las va a suspensión de la entender. presencialidad discurso de la y muerte que el lo tiene la Estado en este señora, ¿no? contexto No, sí, epidemiológico, no nos eternamente, que en avisaron que este iba a ser De a contexto uno, de a uno. epidemiológico Pará. que el Estado... Le quiero hay un preguntar plan a muy Florencia, integral. pero pará. Recién Paola y Sabrina decían, en el nivel inicial no se dan casos dentro del aula. Si hay casos positivos, vienen de afuera, se aísla la persona y se aísla el docente, o se aísla la burbuja. En teoría el protocolo es se aísla la burbuja. En algunos lugares se cumple, doy fe, y en otros lugares no. También doy fe, yo sé por qué te lo digo. Tengo familia que es docente. Ahora, yo te quiero preguntar esto, Florencia. ¿En las escuelas públicas se dieron casos de coronavirus dentro de la escuela? No, desde el exterior. ¿Dentro de la escuela y se cumple el protocolo o no? A ver, el tema es el siguiente. Primero, yo te puedo responder ante eso que hubo cientos de burbujas que estuvieron aisladas Sí. y casi 2.000 contagios de docentes y niños. El incremento de los contagios de 0 a 19 años se ha cuadruplicado en este tiempo. Y aparte es cierto lo siguiente, los contagios que se dan en el cielo. A ver, no influye, digamos, el movimiento, el transporte público, las escuelas. Está comprobado que lugares cerrados, por las gotas de saliva, digamos, y por el efecto aerosol, claramente eso contribuye no únicamente al contagio, sino también es un escenario absolutamente óptimo, digamos, para la proliferación de nuevas cepas inclusive. ¿Cómo la escuela va a estar exenta de ser un lugar de contagio? Entonces hay un chiste que está sonando por todos lados, que ¿Cuál lo es? voy a retomar, ¿Cuál que es? es, bueno, si en las escuelas no hay contagio, vayamos todos a vivir en las escuelas que se acaba la pandemia. No, bueno, pero yo creo que hay que hacer una diferenciación y estoy tratando de entender cuál es la situación de cada establecimiento educativo, porque la verdad es que no todos los establecimientos realmente tienen la capacidad de poder llevar adelante las mismas Totalmente. prevenciones y la verdad es que lo sabemos. Entonces yo lo que le quiero preguntar
a Paola y a Sabrina es, a ver, en cuanto a los contagios, ¿hay alguna diferenciación de estadísticas? Porque no es lo mismo un establecimiento privado, y yo creo que ahí tenemos que ser solidarios entre todos, y no importa dónde vayan nuestros hijos. De nivel inicial. De nivel inicial y de nivel secundario también, Dani. Y de nivel secundario también, los chicos están... Es más, yo creo que el nivel secundario es un poco más desorganizado en cuanto al control de los chicos. Son más grandes, es más difícil, que no se abracen, que no se saquen una foto y todo ese tipo de cuestiones. Pero es lo mismo, hay una diferenciación entre los contagios en los colegios privados y en los colegios públicos. Y por supuesto que no se puede diferenciar. Si se cierran, se deberían cerrar todos. Y si quedan abiertos, deberían quedar todos abiertos. Pero, ¿pudieron diferenciar? ¿Se entiende a lo que voy? No sé si hay estadísticas oficiales. No hay estadísticas. Digo porque, y ella lo va a saber mucho más que nosotros, los colegios públicos tienen otro tipo de falencias. Los colegios públicos no tienen muchas oportunidades, ni calefacción, ni ventiladores, ni aire acondicionado. Lo que son las estructuras edilicias, son estructuras edilicias que están comprometidas, en muchas oportunidades falta material. Los chicos, en muchas oportunidades, tienen situaciones muy difíciles. Me imagino que si estás en el sector estatal, sabrás que hay chicos que no siquiera tienen agua en su casa. Porque Paola, te escucho decir algo. Paola, ¿qué decías? No sé qué tiene que ver las deficiencias de la gestión estatal. Que muchas veces las estadísticas son generales, pero puede haber en la parte privada una estadística mucho más baja de contagio y seguramente en la estadística estatal puede ser más elevada. Tengo 20 años de educación tanto en el sistema estatal como en el sistema público. No es que toda la vida estuve en este lugar. Y te puedo asegurar que en muchos casos las instalaciones, estamos hablando ahora de espacios amplios para mantener determinada distancia, ventanales, ventilación cruzada, tengo hijos en escuela privada, sí. Las instalaciones de algunas escuelas públicas son mucho más felices que algunas instalaciones de colegios privados. Tenés razón, hay casos que sí, que pueden ser mejores. Ahora, la mayoría no. El problema es ese, la mayoría de las escuelas no. Ese es el grave inconveniente. Lo que ella decía es cierto, falta de material, no hay aire acondicionado, no hay por ahí comodidades, ¿verdad? Sí. Pero en cuanto a hoy en día, el punto principal y el que por ahí determinaba o no en los protocolos la asistencia o no a clases o qué capacidad de chicos se podían incluir en un espacio tenía que ver con el distanciamiento, ¿verdad? Paola, ¿quién politiza más el tema de la educación? ¿El gobierno nacional o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo? Porque ¿quién politizó más el tema de escuelas cerradas o escuelas abiertas? Clases sí, clases no. ¿El gobierno nacional o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Mira, el gobierno de nacional es una gran incógnita para nosotros. ¿En qué sentido gran incógnita? Porque hasta el miércoles a la tarde estaba garantizada desde el gobierno nacional, desde los equipos técnicos nacionales, la presencialidad con evidencia empírica, que no había posibilidad de contagio en las escuelas, que las escuelas son lugares de detección, no de contagio, lugares seguros, y cualquier otra opción por fuera de las escuelas de todos los niveles cae en precarización. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde van los niños de todos los niveles, de todos los estamentos que no están en la escuela? Ahora, con este análisis que vos hacés... cuidados del peligro del contagio. Pero la escuela no es una guardería igual, ¿eh? ¿Cómo? La escuela no es una guardería. La escuela tiene otra función. Por supuesto, yo les voy a comentar lo siguiente. ¿Vos pensás que para ellas toman la escuela como una guardería? Me parece que está diciendo eso. Capaz yo lo entendí mal, pero digo, es un discurso que está proliferando por todos lados, por eso lo retomo. Yo les digo lo siguiente, miran, yo formo parte también de un colectivo que se ha formado a lo largo y ancho del país en este último tiempo, que es Docentes contra la Presencialidad en pandemia, ¿no? Está claro, en pandemia. Y tenemos un planteo, digamos, integral, que incluye la suspensión de las clases presenciales en este contexto epidemiológico, que el Estado, esto es muy importante, que el Estado garantice la educación virtual en este contexto epidemiológico y que aparte también, bueno, por supuesto la vacunación masiva como tercer punto muy importante y la licencia para todos los trabajadores y trabajadoras, sin excepción, que estén al cuidado de menores y convivientes de riesgo. Eso me parece que, digamos, saca de foco la escuela como guardería porque no es la función, y aparte acá ningún gobierno está hablando de la función pedagógica de la escuela. Digo, lo están utilizando, como ella está mencionando, como una guardería, y eso es incorrecto. Entonces, lo que nosotros por lo que tenemos que luchar y por lo que los docentes y no docentes nos estamos organizando, porque somos los que defendemos los intereses de los trabajadores en la escuela, y que aparte de esta forma, desarrollando la huelga y por la suspensión de las clases presenciales, cuidamos la salud de la comunidad en su conjunto, justamente nosotros estamos luchando por algo integral, que tiene que ver también con que se restituyan las medidas económicas que puedan
solventar, digamos, la vida cotidiana de las familias trabajadoras en este contexto, inclusive con la suspensión de las clases presenciales. Bien, sí, Anita, la última Fede creo que quería hacer una consulta. No, más que consulta, a ver, la discusión acá está planteada en un tema sanitario, más que de educación, de escuelas abiertas, escuelas cerradas. La verdad que estamos todos de acuerdo que haya escuelas abiertas. Plantear un poco el escenario también que estamos viviendo en la región. Paraguay tiene las escuelas cerradas, Uruguay, Chile, Italia vuelve a abrir las escuelas a fin de mes, Francia las tuvo cerradas. Cuando nos gusta compararnos con otros países, cuando conviene a cierto sector lo hacemos y cuando no, no. Bueno, la discusión y por donde va a ir ahora, por ejemplo, la presentación del gobierno nacional, va a ir por el lado del tema sanitario, que está por encima del tema educativo. La verdad que esta discusión entre escuelas abiertas y escuelas cerradas para mí se zanja en el tema sanitario, en la emergencia, cuando veíamos que hablaban recién los ministros de salud de ciudad y de provincia, cuando hablan los directores de los hospitales, cuando hablan todos los personal de la salud que nos cuenta cuál es la situación. Así que para mí va por ahí y sobre todo lo que tiene que ver con la circulación, que ahí estaba el eje principal y no lo que pasaba dentro de las escuelas. Ana. Yo estoy de acuerdo. Ayer justo tenías un intercambio con un compañero. Ya, despedirlas, así que lo que te pido ya es una reflexión o un cierre de Es que voy a retomar lo que dijo él, que yo adhiero completamente. Sí. Ayer hablaba con un compañero que me decía, es lo mismo que para hablar del problema sanitario, no sé, que se suspenda el fútbol, por ejemplo, llamemos a un director técnico. Acá no estamos hablando ya de una cuestión pedagógica, estamos diciendo que hay que suspender las clases presenciales por un problema sanitario que tenemos se debería suspender, yo no estoy de acuerdo. También, pero digo, no vamos a llamar a un director técnico para hablar de eso, digo, es un problema, como comentaba el compañero recién, de otra índole. Es cierto lo que dicen ellas también cuando plantean, si cerramos las escuelas, cerremos otras actividades. Eso es cierto también, pero lo que estamos discutiendo acá es un tema muy claro. Es cierto lo que dicen también, sí. Sabrina y Paola, para darle un cierre y que también se entienda cuál es la postura de ustedes, ¿no? Nuestra postura es que, como dijo aún el presidente Alberto Fernández, las escuelas no son lugar de contagio, las escuelas son lugar de detección. Entonces, el problema, si es el transporte, trabajemos en el transporte. Dentro de la inocencia, sin que haya ninguna chicana política ni nada por el estilo. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. La escuela no es el lugar de contagio, pero si mi nena se contagió en mi casa, es posible que tengan que aislar a una burbuja completa, en mi caso, de 10 o 12 chicos aproximadamente. Sí. Entonces, ¿importa en un contexto como este si se contagian en la escuela o si se contagian en mi casa y los llevan a la escuela? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, porque muchas veces la escuela sirve como lugar de detección. Porque no se propaga el virus, no es que toda la burbuja se contagió. Entonces, cuando a la aparición de algún síntoma, enseguida la escuela hace la denuncia, se mandan a hisopar, y la realidad es que los testeos en 9 a 19 años crecieron porque se empezaron a testear. El año pasado los pediatras no querían testear a los niños. No, eso es cierto. Entonces, la realidad es que esa franja etaria subió porque subieron los hisopados. No sé si querías agregar algo. No, nosotros sostenemos que esto que vos acabás de decir, tal vez una restricción inteligente. Está comprobado en los mismos estudios que hay mundiales que el aislamiento solamente de la escuela no sirve. O sea, no podemos nosotros tener de 6 de la mañana a 19 horas todo abierto, menos las escuelas. Porque para el caso también de derecho a la vida, la cajera del supermercado, el señor que atiende el comercio, el feriante, todos tienen derecho a la vida. Pero los niños también tienen un derecho esencial y humano, que es el derecho a la educación. Los jardines ni las escuelas no son depósito de niños como se ha querido instalar y no son guarderías. Estamos en instituciones que son protocolizadas y hay un cuidado responsable. Nada, es una pena que se tenga que entrar en esta cuestión, como vos dijiste, política, porque no debería pasar por ahí. Pero entendemos que el confinamiento o la restricción debería ser inteligente. Si cerramos, cerramos todo. Muchísimas gracias. A ustedes. Paola Signoreta, Sabrina Cuccinello y también Florencia Palombo. Muchas gracias por haber estado en tiempo real.